Hola chicos, ¿cómo están? Miren este precioso monedero. No se imaginan la cosa tan hermosa y tan fácil de hacer. Ya tiene dinero, obvio. Miren chicos, ya tiene dinerillo, porque es un monedero para eso, para echar sus moneditas, su dinerito. Bueno, hasta las llaves, porque realmente quedó grande. Este se hizo con fleje. Fleje, recuerden que es un aparatito que, bueno, no es un imán. Aclaro, no es un imán. Miren lo hermoso que se ve, chicos. La verdad se ve muy bonito el monedero. Me gustó mucho el resultado y hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso monedero. Vámonos de una vez con los materiales. No lo vamos a aplazar más. De una vez. Materiales, chicos. Primero, un fleje. Esto es un fleje. Resulta que tenemos la idea, o creemos, algunas personas, yo creía, que esto era imantado, que tenía alguna forma de imán o algo, pero no tiene nada de imán, no tiene nada que tenga que ver con los imán. Se llama fleje, o en mi caso lo conozco como fleje. Al adecuarlo para un monedero redondo o monedero plano, da el mismo efecto, no tiene ningún efecto diferente a que él se junta y cierra. Y la forma de abrir es simplemente agarrando los extremos. Miren, acá tengo uno triangular y es la misma manera de abrirlo. Para un monedero de triángulo, lo mismo. Y la misma forma de pegar. Entonces, acá en esta clasecita vamos a aprender cómo colocamos el fleje a un monedero redondo, que hay que hacer para que quede así, redondito, gordito, hermoso como este. Voy a enseñarles cómo se manipula el fleje, todo lo que hay que hacer con el fleje para que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora de manipularlo, a la hora de unirlo al tejido. Vamos a trabajar, en mi caso, hilo crochet blanco y negro, 2 tonos, porque vamos a hacer este redondito. Después les enseñaré a hacer este, muchachos, pero hoy vamos a aprender a hacer este. Yo voy a ocupar la aguja 1.75, que es mi aguja de siempre. Es la que ocupo para mochilas, para monederos, para billeteras, para todo. Ocupo este gancho 1.75. Hilo crochet doble. Voy a agarrar 2 hilos por color y empecemos de una vez con el fondo. Bienvenidos chicos, invitarlos a que sigan mi página, a que se queden acá en Creaciones Mari Crochet Colombia con esta nueva página Mari Crochet Colombia. Igual Mari Toro como la maestra de ambas páginas, chicos. Ya saben el por qué estamos iniciando en este nuevo proyecto de la página Mari Crochet Colombia. Así que bienvenidos chicos. Sigan la página, dejen un me gusta, un buen comentario, que pronto estaremos haciendo en vivos por esta página. Bueno chicos, vamos a empezar con el fondo. Yo voy a trabajar puntos bajos en V. Voy a trabajar un puntico de fantasía, que es agarrando el punto completo y agarrando la pestañita de atrás. No es para nada complicado, así que no se me preocupen por ese tema, porque es bastante fácil de entender lo que vamos a hacer. Voy a enseñarles el fondo. Este fondo es de 80 puntos, pero voy a enseñarles cómo lo pueden hacer ustedes de más de 80 puntos. Los puntos que deseen de una forma fácil, sencillísima. Chicos, empezamos con 4 cadenetas. Siempre, en mi caso, yo agarro las cadenetas acá, giro mi aguja y cierro la cadeneta, porque esta pestañita que queda me sirve para cerrar la vuelta o para cerrar las 4 cadenetas. 2, 3, 4. Me agarro de la pestañita que queda acá y punto deslizado, y voy a empezar a tejer en el centro, donde queda el centro de las cadenetas, no agarrando las cadenetas, no, en el centro, que queda un pequeño círculo. Mi hilo alma esta vez no lo voy a colocar como siempre, que se pone y se empieza a tejer por dentro, porque yo voy a hacer un punto blanco, un punto oscuro, un punto blanco, un punto oscuro. Entonces simplemente lo colocamos acá, termino el punto blanco con el punto con el hilo oscuro y empiezo a hacer puntos bajos guardando mis hilos alma, que en este caso es el blanco y las colitas que quedan de los hilos que empecé. Un punto blanco, un punto oscuro, un punto blanco, un punto oscuro, un punto blanco, un punto oscuro, nuevamente punto blanco. Chicos, podemos hacer 8, 10 puntos o más,
Depende mucho del espacio que tenga usted en las 4 cadenetas que hizo. Este que tengo como ejemplo lo hice con, creo que con 10 puntos bajos. Entonces yo creo que este también quedaría bien con 10 puntos bajos para empezar a trabajarlo. Y dice que tenemos un blanco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con este blanco. 9. Estas colitas ya se pueden quedar atrás, solamente guardo el hilo alma. 9 y uno más en el color oscuro para completar los 10. Así es sencillo, chicos. Acá. Y dice que voy a hacer, bueno, esta es la primera vuelta. Claro, si están tomando apuntes, perdón. Esta es la primera vuelta de puntos bajos. Bueno, chicos, y la segunda vuelta, yo acá empiezo con un punto bajo blanco, o así empecé la vuelta anterior. Entonces voy a seguir con el color oscuro, pero vamos a hacer aumentos. Entonces tengo un punto bajo oscuro y en el punto blanco donde empecé la vuelta, reconozco perfectamente que ahí es donde se empieza la vuelta. Voy a hacer un aumento, pero este aumento va a quedar oscuro y blanco, ahí en el mismo punto. Ahí. Entonces, sin terminar con el blanco, en el punto oscuro que tengo voy a hacer lo mismo, un aumento, un punto blanco, y ahí en ese mismo punto hago un oscuro. En total me va a quedar, si tengo 10 puntos bajos en la primera vuelta, tengo 10 aumentos que van a quedar bueno, con los colores combinados, un punto negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, así. Para tomar apuntes vamos a hacer segunda vuelta. Decimos que va un aumento de negro con blanco y un aumento blanco con negro. Así va a quedar el apunte, porque yo no tengo que hacer sino la abreviatura de 2 puntos o de 2 aumentos para entender que si vuelvo a repetir eso, acá estoy haciendo un aumento de negro con blanco. Por eso estoy enfocada en explicarlo de esa forma, porque en el momento que alguien adquiera el patrón, pues va a quedar así, un aumento negro con blanco y el siguiente un aumento blanco con negro, y se va a repetir esos 2 pasos hasta terminar la vuelta. No es para nada difícil, chicos, entender dónde termina la vuelta. De hecho, yo voy a terminar la vuelta y les muestro. Acá vuelvo a iniciar un aumento con negro y blanco, y luego en el siguiente punto voy a hacer un aumento blanco negro. Recuerden que es un aumento por punto, mire, ahí. Y esa secuencia la repito hasta terminar. Voy a terminar la vuelta y les muestro dónde sé o cómo sé que ya terminé la vuelta. Bueno, chicos, yo sé dónde termino porque acá encontré los 2 puntos bajos negros. Quiere decir que ahí ya terminé. Pero no he terminado de hacer el último aumento. Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aumentos nada más. Tengo que hacer este de acá para que me queden los 10 aumentos. Yo los conté como parejitas, que también es válido acá. Entonces este sería mi aumento 10. Ahora sí tengo 10 aumentos y se tenía 10 puntos bajos, pues ahora ya quedé con 10 aumentos. En total, si yo los cuento, tengo que tener 20 puntos entre blancos y negros. Quedaron 2 negros, 2 blancos, 2 blancos, 2 negros, 2 blancos, así en ese orden. Acá terminé con el aumento y terminé también con la secuencia que me indica que tengo que hacer, el punto blanco, está el aumento y el punto blanco en el que sigue. Ahora vamos a empezar la vuelta. Acá donde estoy, que es el primer punto blanco que acabo de hacer, donde estaba el punto oscuro, vamos a hacer los aumentos. Sí o sí toca hacer los aumentos y los vamos a hacer, yo digo que la misma forma, pero pongamos atención. La vuelta
3. En la vuelta 3 dice que empezamos con un punto bajo negro, porque acá acabo de hacer el aumento. Este aumento corresponde a la vuelta 2, este aumento. Dice que tengo que hacer un punto bajo negro sobre el punto negro y un aumento en el que sigue, que en este caso es el punto blanco. Ahí hago un aumento negro blanco, negro blanco. Tejemos un punto blanco y en el que sigue un aumento blanco negro. Este también es una secuencia muy similar a la que les enseñé en la segunda vuelta. Mire, ahí está el aumento blanco negro. Vuelvo a hacer un punto negro y un aumento negro blanco. De esta forma, chicos, vamos a dar toda la vuelta. Nuevamente punto blanco y nuevamente aumento blanco negro. Así de sencillo. Este monedero de hecho es uno de los más sencillitos de tejer. Acabo de hacer aumento blanco negro, ahora voy a hacer un punto bajo negro y un aumento negro con el punto blanco. Así de sencillo. ¿Cómo sé dónde termino la vuelta? Acá donde me queden, llego a los 3 primeros puntos. Igual, cuando llegue a los 3 primeros puntos, este que está con blanco yo lo tengo que terminar. O sea que yo acá tendría que hacer el aumento negro blanco, un punto blanco, y ya para empezar acá ya les muestro. Voy a marcarles. Venga, muchachos, les voy a marcar. No quiero que se me pierda. Les voy a marcar acá en la vuelta, acá donde empiezan los 3 color negro. Ahí voy a llegar y les muestro qué es lo que hago ahí en la tercera vuelta, ¿ok? Y así, chicos, vamos a continuar. Entonces terminé con el aumento y voy a hacer, dice la vuelta 4 que va a empezar con 2 puntos bajos blancos. Chicos, a partir de esta, que ya es la tercera vuelta, vamos a hacer el punto de fantasía. Yo lo iba a empezar en la segunda vuelta, pero es que no se ve mucho. Entonces, acá en esta tercera vuelta creo que se va a ver un poco más o se va a poder apreciar un poco mejor. Vamos a agarrar un punto agarrando el punto completo. Y el punto que sigue agarrando la pestañita de atrás. En este caso, entonces queda esta vuelta de 2 puntos bajos blancos y un aumento blanco negro. Como acabo de terminar de hacer el segundo punto blanco agarrando la pestañita de atrás, voy a hacer el aumento agarrando el punto completo del color negro. Y ahí tengo que hacer un aumento blanco negro. O sea que con el negro hago en el mismo punto, agarrando el punto completo, mi aumento. Y ahí ya tengo 2 puntos bajos blancos, un aumento blanco negro y volvemos a hacer un punto bajo negro, 2 puntos bajos negros y un aumento negro blanco. Así. Recuerden, chicos, que si el aumento se hace agarrando la pestañita de atrás, yo agarro la pestañita de atrás con el segundo punto. El que sigue dice que es agarrando el punto completo, agarro el punto completo con blanco 1, con blanco 2, agarrando la pestañita de atrás, y acá dice que va un aumento agarrando el punto completo con blanco negro. Esa es la secuencia que tienen que repetir hasta terminar la vuelta de tejer. 2 puntos bajos blancos, un aumento blanco negro, 2 puntos bajos negros, un aumento negro blanco, un aumento negro blanco. Listo, eso es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta, chicos, y ya nos vemos. Recuerden que estoy agarrando pestañita de atrás, punto completo, pestañita de atrás y haciendo aumento. 2 puntos bajos del mismo color, un aumento. 2 puntos bajos del mismo color, un aumento. En este caso, por ejemplo, serían 2 puntos bajos blancos, uno agarrando el punto completo, uno la pestañita de atrás, 2 puntos del mismo color, uno el punto completo y ahí va el aumento. Así de sencillo para que empiece a quedarnos
con textura, porque él se ve bastante hermoso, pero es también ese punto que yo acabo de enseñarles para que quede con textura y quede como muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, chicos, terminé la vuelta 4 y ya empieza a tomar formita de texturita, que es como darle un diseñito. La verdad, no sé si ustedes lo noten, de pronto más adelante que empecemos a tejer uno con la misma puntada, pero de varios colores, se vea un poco más. Pero bueno, así nos está quedando. Bueno, chicos, acá ya llegué y lo mismo, terminé con un aumento blanco negro. Yo no puedo continuar porque ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos blancos, 4 puntos negros, 4 blancos, 4 negros. Ya sé que terminé la vuelta. Entonces dice la vuelta 5 que vamos a empezar. Como terminé con color negro, pues vamos a empezar la vuelta 5. Acá terminé con un aumento blanco negro y vamos a tejer 1, 2, 3 puntos bajos negros. Empecemos por ahí. Vuelta 5, 3 puntos bajos negros. Nuevamente un aumento negro, blanco, acá un aumento negro con blanco. Recuerden, chicos, si el punto, a ver que esa parte es muy importante, si terminé con el punto agarrando el punto completo, hago un punto agarrando la pestañita de atrás, el siguiente el punto completo, el siguiente la pestañita de atrás y el siguiente, en este caso que es el aumento, me queda como punto completo. No importa, yo hago el punto completo agarrando el punto completo, pero voy a hacer el aumento ahí, que es un aumento negro blanco, y vuelvo a tejer un punto blanco, 2, recuerden que en el orden que corresponde, si agarro la pestañita, si lo agarro completo, 3 y el aumento, que es con el punto completo. En este caso es aumento blanco negro, y así se va a repetir. Vamos a hacer 3 puntos bajos negros, un aumento negro blanco, 3 puntos bajos blancos, un aumento blanco negro, así hasta terminar la vuelta 5. Bueno, chicos, terminé la vuelta 5. Si yo empecé con 10 puntos bajos y en cada vuelta estoy haciendo aumentos, entonces tengo 10, 20, 30, 40 puntos bajos. Así vamos a seguir hasta que tengan, ay, yo les dije que 80 puntos. Sí, hasta que tengan 80 o hasta que lleguen acá y tengan 8 puntos. Por ejemplo, en este momento tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5 negros, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 negros. Así pueden seguir hasta que tengan 8 o 9 puntos. Eso depende mucho del tamaño que usted quiera para el monedero. Si su fleje es pequeñito como este, que este es como de 7 y medio, 8 y medio, 8 y medio, entonces lo pueden hacer de 80 puntos para que quede gordito. No debe quedar pequeño, o sea, no lo deben de medir como las boquillas que se mide con el fondo del monedero. No, este puede quedar más ancho y yo más adelante les voy a mostrar cómo hacen para disminuir y que quede el tamaño perfecto apenas para el fleje. ¿Listo? Entonces, chicos, así van a continuar hasta que tengan el tamaño que quieren. Si quieren para una mochila completa, una mochila grande, también lo pueden hacer perfectamente. Lo hacen del tamaño que deseen, porque siempre se va a continuar lo mismo. Les muestro, en la vuelta 6, yo no voy a marcar más, ya era para explicarles a ustedes nada más, pero en la vuelta 6 dice que voy a tejer. Recuerden, si terminé agarrando el punto completo, entonces agarro la pestañita de atrás, 1, el punto completo, 2, la pestañita de atrás, 3 y el punto completo, 4. 4 puntos bajos blancos, porque acá terminé aumento negro blanco y tejí 1, 2, 3, 4 puntos bajos blancos y voy a hacer un aumento blanco negro. Así voy a hacer todos. Ya hice mi aumento blanco negro, ahora voy a tejer 4 puntos bajos negros, 1, 2, 3,
4 y voy a hacer un aumento negro blanco. Eso es todo. Entonces ustedes van a tejer hasta que tengan el tamaño que deseen. Acá vamos a repetir nuevamente: 4 blancos, un aumento blanco negro, 4 negros, un aumento negro blanco, hasta que tengan el tamaño que quieran. Miren, voy en la vuelta 6. Este lo hice de 8 vueltas, 8 vueltas haciendo aumentos, y las últimas 2 vueltas ya fueron sin aumentos, pero como tenía suficientes aumentos para que no se cerrara de una vez, quedó bastante grande el fondo. Entonces ustedes pueden hacer 8 o 9 o 10 vueltas, depende del tamaño que usted quiera de fondo, pero siempre va a ser lo mismo. Entonces empezamos haciendo un punto bajo negro, un aumento, después 2 puntos bajos negros, el aumento, que recuerden que el aumento siempre es de los 2 colores. Si está haciendo el punto bajo negro, entonces el aumento es negro blanco. Si está tejiendo con blanco, el aumento es blanco negro, pero es así, simplemente así, hasta el tamaño que quieran. Yo lo voy a avanzar hasta el tamaño que yo quiero y ya les muestro cómo empezamos a subir el cuerpo. Bueno, chicos, vamos a hacer la vuelta 8. Acá terminó, doy por terminada la vuelta 7 porque ya si cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Entonces voy a empezar la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a tejer el aumento que se terminó con la vuelta 7, un color oscuro, uno claro, y tengo 1, 2, 3 colores blancos. Agarré la pestaña de atrás, entonces voy a agarrar punto completo, pestaña de atrás, punto completo, pestaña de atrás y punto completo. Acá me quedan 2 puntos oscuros libres. Voy a confirmar una cosa, y es cuántos puntos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy a hacer mi aumento en este punto claro. 7, entonces 8 color blanco. Me quedan 2 puntos oscuros libres. Ahí empiezo mi vuelta. Así de sencillo. Bueno, mi vuelta no. Empiezo el color que continúa, que es el oscuro. 1, 2. Recuerden, si agarré la pestañita completa, agarro pestaña de atrás. Así que este punto completo, pestaña de atrás, punto completo, pestaña de atrás, punto completo, y confirmo cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno más. 7. Y en este punto 7 hago el aumento. Así que me quedan 2 claritos libres, pero ya tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el aumento. ¿Sí ven lo sencillo que es? Ir aumentando los colores, pero seguir llevándolo en la misma secuencia de espiral. Acá agarré el punto la pestaña de atrás, entonces agarro punto completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este punto 7 del blanco hago el aumento para que me queden 8. Y vuelvo y me quedan 2 libres. Esta es la secuencia que hay que seguir. ¿Listo? Seguimos esta secuencia. Me quedaría de 80 puntos. Si todavía veo que está pequeño, le puedo dar una vuelta más. De hecho, le puedo dar una vuelta más sin aumentos, porque tienen que tener claro una cosa, muchachos, que como le he hecho aumentos, no se va a cerrar de una vez el fondo. Entonces, yo creo que de aumentos sí es la última, que me quede de 80 puntos. Mejor dicho, termino esta vuelta. Recuerden que sé dónde termino cuando llegue y tenga 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá voy a terminar la vuelta porque tengo los otros 7, 2, 4, 6, 7. Entonces cuando yo llegue acá, que ya llego a los 8 puntos, ya terminé la vuelta y no necesito ni marcar ni nada más. Termino la vuelta y empezamos el cuerpo. Bueno, chicos, terminé la vuelta 8, doy por terminada porque acá ya conté y tengo 8 puntos bajos blancos. Entonces lo que vamos a hacer acá, como ya vamos a empezar el cuerpo y no vamos a hacer aumentos, simplemente este blanco fue el último aumento y tengo 2 puntos oscuros. Vamos a agarrar pestañita de atrás, 3, 4, 5, 6,
7 y vamos a dejar todos los puntos de 8, o sea, todos los colores 8. Me quedan 2 libres, pero ya no voy a hacer aumento porque voy a subir el cuerpo. Voy a hacer lo mismo, agarrando la pestañita de atrás y agarrando punto completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan 2 puntos oscuros libres y no estoy haciendo aumento, ningún aumento. Así vamos a terminar la vuelta. Voy a hacer lo mismo con los oscuros. 8, me quedan 2 claros libres para empezarlo, para que la línea no se pierda, digamos, la línea delgada, porque si yo empiezo a colocar más puntos blancos encima del blanco, me queda la línea gruesa y lo que quiero es que se vea una espiral más delgada. Entonces simplemente sí, subimos el cuerpo. Voy a marcarles, acá sí les voy a marcar, chicos, porque como siempre vamos a tener la misma cantidad de puntos, quiero que entiendan dónde se termina la vuelta y cómo se va a empezar la siguiente. ¿Listo? Entonces yo terminé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este aumento. En este aumento va a marcar el aumento, no los 2 puntos bajos oscuros con los que empecé, sino este aumento, que fue el último que terminé, y voy a repetir lo mismo. Ya tengo 8 puntos blancos, voy a hacer 8 oscuros, 8 blancos, 8 oscuros, 8 blancos, en esa secuencia, y ya les muestro cuando llegue acá nuevamente cómo damos la segunda vuelta del cuerpo. Esta es la primera vuelta del cuerpo. Bueno, chicos, ya crecí el monedero, miren. Si contamos desde acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vueltas. Tengo 19 vueltas y como lo que le voy a colocar es un fleje de cierre para cerrarlo, entonces voy a reducir para que me quede el tamaño que yo ocupo. En este caso, este es el fleje que yo quiero colocarle. Está muy pequeño el fleje y muy grande el monedero. Entonces vamos a empezar a reducir. Esta forma, o esta técnica de reducir, yo la utilizo también para las boquillas. Si no le va a colocar fleje y le va a colocar boquilla, también tiene que reducir de la forma que les voy a enseñar. Miren, estas boquillas son muy pequeñitas. Entonces toca reducir para que quede el tamaño que ocupamos. Entonces así no le vaya a colocar boquilla, fleje. Si le va a colocar boquilla, igual tiene que reducir, como les voy a explicar en este momento. Si le va a colocar por el contrario un cierre, ya les enseño qué tipo de cierres, como este, no tiene que reducirle, simplemente crecerle más, porque así está muy pequeñito para un cierre. Tendría que crecerle mucho más para que en el momento que coloque un cierre como este, el monedero no se vea tan pequeño. Sí, por lo menos unas 5 vueltas más, ¿ok? Pero entonces tampoco va a quedar pequeño para este, porque vamos a reducir. Entonces cada vez que vamos a reducir, pues obviamente va a quedar más alto, porque lo vamos a hacer vuelta a vuelta. Entonces si es para este cierre, solo subir 5 vueltas como lo hemos hecho hasta acá y colocar el cierre. Si es para boquilla o para este tipo de fleje, sí debemos de reducir. Y empezamos. Yo terminé acá la vuelta, sé que ya terminé la vuelta que estoy dando y voy a empezar a reducir. Vamos a reducir por color un solo punto, pero en el mismo orden que lo hemos tejido. Si terminé con agarrando el punto completo, hago agarrando pestañita de atrás, punto completo, pestañita de atrás, y voy a hacer una disminución. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo agarrando la pestañita de atrás sin terminar el punto. Voy al siguiente, agarro el punto completo en el orden que va y lo cierro junto. Pestañita de atrás, punto completo, pestañita de atrás. Siempre dejando 2 puntos del color contrario para empezar ahí la secuencia con el otro color. En este caso, dejé 2 puntos oscuros y agarré la pestañita de atrás, o sea que agarro punto completo, pestañita de atrás, punto completo,
pestañita de atrás, y acá voy a hacer la disminución, punto completo, y sin cerrarlo, pestañita de atrás, allá la disminución, lo cierro junto, punto completo, pestañita de atrás, y me quedan 2 puntos blancos para empezar los blancos. Ahí se va a empezar a reducir. Así vamos a reducir todas las vueltas, no hay que contar, simplemente ubicarnos que antes de finalizar la secuencia, hacer la disminución. No acá para empezar, no, más o menos en el centro. Yo hago mis cuentas que más o menos queda como en el centro de la secuencia para la disminución. Vuelvo y lo hago sin cerrar el punto, agarro el otro, lo cierro y me queda una disminución. Así es sencillo. Termino acá, me faltaban 2 puntos, ahí, listo. Yo voy a hacer esta disminución 3 veces, así como va. 3 veces voy a disminuir y les muestro a ver si ya podemos colocar el fleje, o en el caso de los que van a utilizar boquilla, si ya les queda para boquilla. Bueno, les cuento, yo avancé mucho, mire lo hermoso que empieza a quedar, empieza a dar una forma como de jarroncito porque se empieza a cerrar acá muy bonito, y como yo tejo tan apretado, entonces toma bien la forma como de jarroncito baladito acá, cerradito. Chicos, yo tejí hasta la vuelta 23, contándolo desde acá, ya les expliqué, creo que hasta la vuelta 19 tejí normal, y ya la vuelta 20, 21, 22 y 23 pensaba tejer solo 3 vueltas, pero no, terminé tejiendo 4 con disminución. Al empezar a hacer disminución se empiezan a mermar los puntos. Miren, yo ya tengo acá 3, 1, 2, 3, 4 puntos nada más. Si empiezo esta vuelta haciendo disminución, ya no me quedan 4 sino 3, pero entonces ya no voy a hacer más disminución. De hecho, ya no voy a tejer más con los 2 colores. Voy a tejer con un solo color, en mi caso con el color oscuro. Tengo en todo, sé que terminé la vuelta, y de hecho por eso deben de conocer muy bien que los puntos se reducen. Tiene 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Así de sencillo, porque ya empezó a reducirse, entonces quedó con 4, 4, 4 nada más. Si yo acá hago este con blanco, solo me quedarían 3, entonces esta es donde empiezo la vuelta. Yo no marco porque pues ya conozco perfectamente mis diseños. Chicos, acá en la vuelta 23, para saber si ya tengo el tamaño que quiero, voy a hacer lo siguiente. Yo les he enseñado a ustedes que los monederos con boquilla se mide el fondo. En este caso, pues el fondo estaba muy grande, pero entonces como vamos a utilizar una boquilla pequeña, se hizo disminución. Este es el tamaño, miren. Ahí da perfectamente el tamaño, vean. Ahí da perfectamente el tamaño, así se ve pues que sobra un poquitico a un lado, un poquitico al otro, pues es la forma de la boquilla, pero sí da el tamaño. O sea, realmente no hay que hacer más disminuciones, pero sí hay que hacer punto sobre punto, porque si yo a esta altura no hago punto sobre punto, la boquilla no tengo forma de colocarla. Este tipo de monederos que uno trabaja con, que son más grandes que la boquilla, sí hay que hacer disminución, sí o sí, no hay otra forma, ¿ok? Teniendo esto claro, en mi caso, el tamaño que me da la boquilla es más o menos el mismo tamaño que me da el fleje, más o menos. Pues así no lo puedo abrir realmente que quede una forma redonda, pero sí es más o menos el tamaño. En mi caso, yo le voy a colocar este fleje. Entonces, yo ya conozco que si tengo el tamaño para colocar la boquilla, ese tamaño también me sirve para colocar el fleje. Igual, chicos, tengo que dar vueltas sin disminución en un solo color, pero en mi caso para el fleje no tengo que hacer 3 vueltas. Para la boquilla tengo que hacer 3 vueltas de puntos bajos. Empecemos, mejor dicho, mano a la obra, porque nos estamos como enredando y como que ya empiezan a decir, bueno, pero al fin ¿qué? O sea, ¿cuánto voy a disminuir o voy a hacer? Esto es lo que hay que hacer. El color oscuro es con el que voy a dar la última vuelta. Ya no tengo que agarrar la pestañita atrás, la pestañita adelante. No, ya puedo empezar a trabajar solamente agarrando la pestañita de atrás. Nada más.
solo agarrando la pestañita de atrás. Voy a quitar este color clarito porque realmente ya no lo ocupo. Primero, ya no lo ocupo. Y segundo, no quiero que estas últimas vueltas queden gruesas. Por el contrario, quiero que se vea muy delgado. Entonces les explico, si es para la boquilla, ustedes tienen que hacer 3 vueltas igualitas a esta que estoy haciendo yo. 3 vueltas, no pueden hacer menos, chicos, porque entonces no tienen agarre para la boquilla. Tienen que hacer 3 vueltas igualitas, miren. Simplemente agarrando la pestañita de atrás, sin hilo alma, todo, hasta terminar la vuelta. Es muy sencillo porque ustedes pueden dar por hecho que la vuelta se termina acá. Cuando lleguen a este punto y vuelven a dar una vuelta punto sobre punto, así hasta terminar. Cuando ya den las 3 vueltas, es muy fácil acomodar la boquilla. Realmente es sencillísimo, muy sencillo, porque da el espacio perfecto para colocarla. Pero bueno, eso se los explico en otro tutorial cuando coloque boquilla, porque en este momento vamos a colocar el fleje. Entonces yo solo voy a dar una vuelta totalmente oscura. Cuando llegue acá les muestro, porque inmediatamente vamos a pegar el fleje de una vez, no vamos a esperar más. Este fleje ya se le va a colocar a este monedero con una sola vuelta de color oscuro. Va a quedar listo para colocar el fleje. Listo, chicos. Entonces ahí tienen la opción, pero no se preocupen, más adelante, o bueno, de hecho en mi canal y en todas las plataformas que manejamos con Creaciones Mari Crochet Colombia, ya están los videos de cómo se pega una boquilla. Chequen, chicos, revisen que por allá hay varios videitos. Bueno, chicos, yo ya di la vuelta de un solo color. Recuerden que si usted le va a colocar boquilla, tiene que darle 3 vueltas iguales, esta y 2 más, para poder que entre la boquilla. Entre este borde que se hace a la boquilla. En caso tal de que usted deja muy pequeñito, hasta 4 vueltas le puede dar, no pasa nada. Esas vueltas van a quedar por dentro de la boquilla y no se van a ver. El diseño se va a ver solo acá por fuera. Pero como yo le voy a colocar es un fleje, miren, les voy a enseñar. Este fleje viene así abierto, totalmente abierto. Eso no trae, no viene cerradito. Cuando nosotros lo vamos a utilizar es que lo cerramos. Tenemos 2 opciones: de trabajarlo abierto y después colocarle el segurito, o por el contrario, colocarle el segurito y darnos mañas para coserlo. En mi caso, yo creo que lo voy a trabajar abierto, porque si yo le coloco este que es el segurito, es muy sencillo. Se le coloca este segurito acá y luego se dobla esta pestañita hacia adentro. Mire, él trae esta aletita, se dobla hacia adentro y él ya queda justo. Pero resulta y pasa que yo creo que si lo quiero coser o tejer como lo voy a hacer, si es mejor abierto. La verdad me puede causar bastante problemas si lo cierro. Entonces voy a dejar el segurito acá y se lo colocamos más adelantito. Vamos a checar a ver qué tanto nos deja tejerlo así solito. Recuerden que este es el tamañito. Mire, a pesar de que se ve un poquito más largo de lo que yo cerré, pero si yo lo abro así, es más o menos el tamaño de la boquilla. Entonces eso hay que tener pues como bastante presente, ¿no? Entonces sí lo vamos a trabajar abierto, muchachos. Y vamos, yo para hacer esto busco una agujita que prácticamente no use, o que no me guste, o que yo crea que no voy a usar nunca, porque resulta y pasa que estos bordes van cortando la aguja. Esta aguja, yo, bueno, con esta le coloqué el fleje a este. A este le coloqué el fleje, chicos, miren. Y la verdad, sí me rayó toda la agujita. Toda. Entonces, busquen una agujita. Ay, no, es que esta también la quiero mucho. No quiero dañar esta. A ver, una que no quiera. Es que esta la quiero mucho. No la uso mucho, sí la he usado, pero poquito. Pero no quiere decir que no la quiera. Yo la he usado muy poquito esta agujita, pero sí me encanta. Entonces, esta que sí realmente, no sé ni qué material es. Esta sí no la uso para nada. Bueno, muchachos, vamos a empezar a pegar el fleje.
ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer acá. Chicos, tengo 24 puntos, 24 de acá hasta donde está el gancho y a partir de acá 24. Hay que dividirlos así porque esta cantidad de puntos yo tengo que colocarlas acá en este fleje. Esta cantidad, mire, es más largos. Entonces yo tengo que irlo corriendo hasta que quepan esa cantidad de puntos ahí. Mejor dicho, empecemos a trabajar para que se den cuenta qué es lo que hay que hacer. Bueno, chicos, y así vamos a empezar a pegar el fleje. Acá yo lo abro y voy a empezar a envolverle hilo, pero lo voy a hacer de esta forma. O a mí me funcionó muy bien de esta forma. Les muestro. Les voy a mostrar este. Miren, chicos, me gustó mucho cómo me quedó acá, que quedó el punto bajo y él quedó envuelto en hilo. Así quedó. Me gustó esa forma de pegarlo porque acá él debe quedar plano. Resulta y pasa que debe quedar plano y quedó plano. Entonces, que el borde esté acá, perfecto, me funcionó muy bien. Por eso les voy a enseñar de la misma manera porque me funcionó perfecto. O sea, la verdad, siento que me quedó más que excelente. Agarrando la pestañita de atrás, el hilo que va acá por encima, voy a traerlo. Miren, acá. Listo. Este fleje se puede mover tantico, no tengo problema que se mueva un poco. Más adelante lo puedo acomodar. Por ejemplo, si yo quiero tapar este borde, simplemente lo corro ahí para que se tape el borde. Y voy a tejer simplemente encima del borde ya. Si no, tejemos a partir de acá. Eso es opcional. O sea, no es que haga gran cambio, pero tienen que tener claro, ¿quieren tapar todo el fleje o no lo quieren tapar? Y acá simplemente hago punto deslizado. Miren, que como ya tengo las dos pestañitas del punto bajo, entonces no tengo que hacer nada diferente, sino traer el hilo y pasarlo completo. Para que... aclaro eso, que punto deslizado, porque alguien me decía, no, pero no tengo que hacer lazada o algo. No. Vuelve a pasar. Si usted quiere que quede bien tapadito, puede hacer esto hasta 2 veces. O sea, en la misma pestañita agarrar 2 puntos. O si no le interesa mucho esa parte, porque las grandes dudas es eso. Ay, profe, es que no quiero que se vea. Pues entonces en el mismo punto repite nuevamente el punto, estilo aumento. Si no, pasa la pestañita de al lado, que yo siento que así queda más que perfecto. Lo trae acá, miren. En sí, chicos, para resumirles, estamos tejiendo puntos bajos. Traigo el hilo acá, paso el punto bajo que armé. Listo, vean. Ahí se está tapando perfectamente mi brochecito, vean. Ahí se está tapando perfectamente mi brochecito. Recuerden que este se va a juntar con este y se le coloca el pasador. Ahí. Entonces, este pedacito pues sí se va a ver. Esto sí se va a notar. Perdón, chicos, que ando con un poquito mal de la garganta. Paso al siguiente punto, lo mismo. Miren, acá, por debajo del fleje. Pero yo voy a traer el hilo que está por encima, por la parte de atrás. Así de sencillo, chicos. No hay que hacer nada diferente. Lo vamos a llenar de punto, punto y punto hasta llegar acá. Ya les muestro qué hacemos acá. Simplemente volvemos a repetir lo mismo en el punto que sigue, inmediatamente el punto que sigue. Traemos el hilo por la parte de atrás, acá, y hacemos el punto. Miren, así. De esa forma hasta terminar. Recuerden, el punto bajo se forma es porque yo ya agarré estos de acá. Miren. Entonces, al cerrarlo acá, queda punto bajo y queda una cadenetica. Voy a adelantar para que lo vean mucho mejor. Que ya está hecho, listo. Esa parte que quede muy importante aclarada. Vamos a empezar a tejer esta parte. Entonces, yo tengo 2 opciones: pasar directamente o por la parte de atrás, correr los puntos, en fin. Lo que ustedes quieran hacer acá no les va a impedir continuar tejiendo. Pero yo sí quiero que la bisagrita quede libre. Miren, que ustedes vean que esta parte queda libre. Yo simplemente
miro el punto que sigue, que exactamente es este. Mire, este que está acá ya está agarrado. Entonces, este, vea, ahí se ve perfecto. Este ya está agarrado con el punto que se hizo acá. Así que el que sigue es este. Este de acá, ¿sí se ve claramente? Sí, este. Este es el que sigue. Pues ese es el que yo voy a tejer. Ahí, miren. Paso la aguja por detrás, lo mismo que hice con la otra mitad, y lo cierro. Miren, ahí. Y voy a tratar de cubrir este pedacito, y todos estos puntos que me quedan tengo que tejerlos. Miren, así me toque correr los hilos para allá y que el monedero se recoja un poquitico. Miren, si yo tengo que repetirlo una y otra vez, mire, el que sigue, no estoy repitiendo punto sobre punto, no, el que sigue. Y en caso tal de que vea que se nota mucho el fleje, sí puede repetir punto sobre punto, no pasa nada. Pero en mi caso, yo necesito llenar este fleje, entonces al contrario, yo lo que quiero es avanzar. Ahí, avanzar. Porque tengo más puntos, mire, me sobran como que puntos, pero no es que sobren, ya les expliqué cómo lo dividen. Ve, acá hay otro. Entonces yo quiero llenar bien este espacio, yo vengo hasta ahí para que me quede esta parte llenita. Mire, ahí, ¿sí ven? El que sigue, ahí ya voy a empezar a correr un poquitico más hacia afuera para llenar este espacio. Por eso tiene que ser una agujita. En mi caso yo busco una que no utilice prácticamente, por si se raya con ese borde abajo, por si se quiere maltratar, no me duela perder, o que la aguja pues quede como solo para este tipo de trabajos. Mire, ahí lo corro un poquito hacia atrás y mire que ya me va quedando más como para acomodarlo. ¿Sí ven, chicos? No es tan complicado. Así me toca sacar un poquito el fleje porque yo sé que tengo muchos puntos todavía que tejer. Entonces puedo como correrlos. En sí esa es la palabra, puedo correrlos. Yo voy a avanzar este pedacito que siento que es más fácil. Y ya les muestro pues cuando ya no tenga como más puntos, cómo lo corremos, cómo lo voy a reacomodar para ya sellarlo acá y bueno, ir terminando. Miren, muchachos. Miren, acá quedó la unión, no pasa nada. De ahí todavía tengo puntos que tejer. Voy a avanzar siquiera hasta acá y les muestro. Bueno, chicos, ya estoy terminando acá. Miren, acá tengo yo el pasadorcito, se llama pasadorcito. Y acá, que mi hilo se quiere salir, no lo puedo dejar salir porque resulta y pasa que voy a acomodar el pasador. Entonces, a ver, acomodamos acá bien. Este hilo va para acá. Sacamos esta partecita de acá que está un poco escondidita. Ahí, mire, que salga un poquito. No necesitamos que salga mucho. Y este que todavía nos falta para tejer, pero necesito poner el pasadorcito para poder ya saber qué tanto lo recojo. Recuerden que esta cantidad de puntos es la misma que hay acá. Eso ya lo hicimos, entonces nos va a quedar con el mismo recogidito. Vamos a colocar el pasador, miren, acá se juntan, creo que lo están viendo bien, se juntan las dos piezas. Ahorita se los muestro suelto. Mire, entró perfectamente al espacio que hay y esta tapita se cierra. Tiene ahí una pequeña tapita. La idea es cerrarla. Yo lo hago con la pinza, pero también le pueden dar un golpecito pequeño. Nada complicado. Mire, sostenerlo ahí. Ahí. Listo. Hay una pequeña fuerza, chicos. Es una pequeña fuerza como para que la latica, se los voy a mostrar desarmado, la latica cierre, vea. A mí me falta todavía tejerle ahí, pero ya era hora, vea, para que él quede con este cierre, este ajuste.
Esto era lo que yo quería. Mejor dicho, lo voy a acomodar y se los muestro porque ahí está muy desarmadito. Pero miren, chicos, les voy a mostrar qué fue lo que hice exactamente porque no quiero que se queden con la duda. Yo no voy a cerrar la latica porque pues es más fácil trabajarlo abierto. Mira, así. Simplemente yo lo que hice fue juntar. Él encaja perfectamente ahí. Encaja perfectamente. Y este pasadorcito lo trae. Entonces se le coloca el pasadorcito que entre hasta el final. Miren. Él está más que preciso. Y esta latica es la que hay que doblarle. Esta latica. Doblarla hacia adentro con una pequeña fuerza para que quede igual que esta. Vea. Ahí selladita. ¿Listo? Que la pueden doblar un poquito con esto y luego con esto mismo le hace una pequeña fuerza. Pero entonces como es más fácil trabajarla abiertica, yo la dejo sin el pasadorcito. Lo dejo ahí que no se me vaya a perder. Listo, chicos. Entonces seguimos tejiendo este pedacito que nos falta. Que ya estando así dobladito, selladito, es más fácil de saber qué hay que hacer. Bueno, o que los puntos todos. Pero yo lo corro un poquito hacia atrás. Que saben que tiene que quedar con el mismo recogido. Y sigo tejiendo. A pesar de que ya está unido, no me incomoda tanto, no es tanto la incomodidad. Ya para hacerlo totalmente desde el principio sí incomoda bastante, pero este pedacito no, es un poquito ahí de acomodarse uno para que ya quede. Miren, acá. Y ya los últimos punticos que quedan sí los voy a trabajar sobre la parte plateadita, o sea que puedo ya distribuir un poquito esto acá para que me quede estos pocos puntos solo tejiendo esta parte plateadita. Miren. ¿Sí ven? Ahí. Metiendo mi mano acá. Él no se va a cerrar, no pellizca fuerte. No es que sea algo difícil de hacer, no. Ahí, miren. Nada más. No me estoy saltando ningún punto, estoy agarrando todos hasta el último. Esperen que acá había agarrado un solo hilo, tienen que ser las dos hebras. Ahora sí. Todavía me faltan dos punticos, no, un puntico, ni siquiera dos, uno nada más. Listo, cadenetica y vamos a cortar, no tan pequeño, mire, así largo, porque lo voy a esconder. Miren, chicos, les voy a enseñar un truquito y es, si ustedes quieren que esto no se vea, con una agujita simplemente lo acomodan, mire, para que pase por encima. Este lo distribuyen, también acomodan acá, listo, para que se cierre. Para que esto quede ahí tapando todo esto. Lo mismo acá, mire, para que quede tapando ahí, listo, y queda parejito. Ya queda nuestro monedero de abrir y cerrar. Acomodan el monederito siempre. Este tipo de monederitos, igual que el de boquilla, se ve muy lindo es abierto, no se ve lindo cerrado. Entonces ahí lo acomodan para que se vea gordito. Y como él tiene la misma cantidad de puntos por un lado que por el otro, miren, muchachos, se ve gordito. Se ve muy bonito. Simplemente este hilo lo vamos a esconder con la aguja de crochet o con una aguja punta roma por dentro de estos mismos hilos y ya, no pasa nada. Ahí queda bien cubierto, que no hay que hacerle nada diferente. Acá pasémoslo para acá, para abajo. Y listo, chicos. Ahí lo puedo perder. Y listo. Quedó nuestro precioso monederito para llenarlo de dinero, chicos.
¡Uy, quedó grande! Ahí quedó.